ejercicio es realizar un análisis cinemático detallado de la estructura, también encontrar sus reacciones de vínculo externo. El alcance de este video va a ser el indicado, por supuesto, en el enunciado, pero en los próximos videos vamos a subir la resolución de los diagramas de características de esa estructura. Bueno, en primera medida vamos a realizar el análisis cinemático de la estructura. Lo primero que tenemos que hacer es definirla, ¿sí? Definir la estructura. Esta estructura califica como un tipo de estructura de chapa cerrada, ¿sí? Y con eso nosotros podemos determinar o encontrar los grados de libertad, ¿sí? Por otro lado, tenemos los apoyos y la cantidad de condiciones de vínculos que esos apoyos aportan a la estructura. Y con eso podemos encontrar la cantidad de condiciones de vínculo, ¿sí? Entonces, para realizar el análisis cinemático tenemos que analizar dos condiciones. La primera es la condición necesaria, pero no suficiente, de que los grados de libertad son iguales a las condiciones de vínculo. En lo que respecta a esta materia, que corresponde a estructuras del tipo isostáticas, siempre nos vamos a encontrar con este tipo de igualdad. También nos podemos encontrar con el tipo de igualdad, o de desigualdad, disculpen, de este estilo, que indicaría que las condiciones, no, disculpen, es exactamente al revés, que los grados de libertad son mayores a las condiciones de vínculo, que en este caso tendríamos un hipostático, ¿sí? O un mecanismo estático, y en el primer caso tendríamos un isostático. Ahora bien, en el caso que no se va a ver, porque no corresponde al alcance de este curso, en donde los grados de libertad son menores a las condiciones de vínculo, vamos a estar en presencia de un hiperestático, ¿sí? Este tipo de estructuras no se puede resolver con las ecuaciones de la estática, dado que la cantidad de incógnitas es mucho mayor a la cantidad de ecuaciones es mucho menor a la cantidad de incógnitas que vamos a tener. Entonces, en próximos cursos se verá que existen varios métodos para la resolución de ese tipo de estructuras, ¿sí? Que son la gran mayoría de las estructuras que se ven en la realidad, ¿sí? Entonces vamos a estar en el espectro de estas dos. Ahora bien, ¿cómo determinamos los grados de libertad? Bueno, sabemos que una chapa tiene, por definición, 3 grados de libertad. Y además sabemos que cada articulación restringe 2 grados de libertad, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos el ejemplo de una estructura amorfa, como las que se suelen dar en las teorías, donde la tenemos fija, ¿sí? Ahí podemos saber por qué es fija, y nosotros unimos esa estructura amorfa de chapa a otra con una articulación, veremos que las condiciones de vínculo los grados de libertad de la chapa 2 se ven disminuidos en 2, ¿sí? Y solo le queda un grado de libertad de los que tenía si la chapa 2 estuviese sola, ¿sí? Pero al ponerle una articulación y unirlo a una chapa, le estamos quitando 2 restricciones, ¿sí? Entonces, para encontrar los grados de libertad, es simplemente decir, bueno, por cada una de las chapas nosotros tenemos 3 grados de libertad, ¿sí? O sea, que se desplace en el plano, ¿no? Por supuesto estamos hablando, que se desplace hacia arriba o hacia el costado o gire, ¿sí? Entonces, por cada chapa vamos a tener 3 grados de libertad, ¿sí? Ahora, dijimos que por cada articulación nosotros le estamos quitando al sistema o a las chapas sucesivas 2 grados de libertad. Entonces, vamos a tener que que la cantidad de grados de libertad de todo el conjunto va a estar determinado por los grados de libertad de las chapas individualmente analizadas y la cantidad de articulaciones que tiene, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces los grados de libertad va a estar asociado al número de chapas. Bueno, ¿qué son las chapas? Bueno, las chapas son
en este ejercicio son las delimitadas entre las articulaciones, ¿sí? Acá tenemos una chapa, acá tenemos otra chapa, acá tenemos una tercera y acá tenemos una cuarta, ¿sí? En estos puntos que estoy marcando en celeste vamos a tener lo que llamamos articulaciones, ¿sí? Que tenemos dos tipos. Por un lado tenemos las articulaciones propias, que son las que están o sea, que son definidas por un punto, ¿sí? Y están contenidas en la estructura. Y después, por otro lado, tenemos las articulaciones impropias, que se definen impropias porque el punto donde está esa articulación está definido en el impropio. En este caso, el impropio va a ser en el infinito, ¿sí? O sea, en el eje vertical que dibujé recién, pero en una posición que está representada matemáticamente por el infinito, ¿sí? Que ahora después veremos el uso del ejercicio. No recuerdo si lo resolví aplicando el criterio, las restricciones de los grados de libertad de esa articulación, pero en definitiva lo que esta articulación permite es, o sea, permite que, en realidad impide que una fuerza P horizontal sea transferida de la chapa 4 en este caso a la chapa 3, ¿sí? Horizontalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estructura de la articulación está compuesta por un par de bielas, ¿sí? Que al estar biarticuladas, estas son incapaces de transferir esfuerzos que ya vamos a ver en adelante, esfuerzos de corte y por lo tanto momentos, por lo que esto no puede transferir este P hacia acá, no puede generar una cúpula, ¿sí? Ahora bien, para la articulación propia, nosotros si aplicamos una fuerza P en este sentido, claramente esta se puede transferir hacia la chapa de la derecha, ¿sí? Lo mismo con esfuerzos verticales, ¿sí? Puede pasar a través de la aplicación de la articulación sin problema. Ahora bien, si nosotros quisiésemos aplicarle un momento y un giro, esto va a girar sin restricción, ¿sí? Porque a mí me gusta siempre asociar esto como algo análogo al cuerpo humano, como la muñeca, ¿sí? Si bien, obviamente, si nosotros jugamos con otra muñeca, esta se va a romper. En definitiva, lo que nosotros producimos, los giros que producimos en nuestra mano, no se ven reflejados en el antebrazo. ¿Por qué? Porque la muñeca representa una especie de articulación en los fines prácticos y didácticos de este ejercicio. Esta articulación, también en clase lo suelo decir muy seguido, representa la rodilla de una persona que tiene los ligamentos cruzados rotos, ¿sí? Entonces, no sé si vieron, y si no lo vieron, no les recomiendo que lo vayan a ver porque es bastante desagradable, pero la rodilla de una persona lesionada de los cruzados tiende a desequilibrarse lateralmente, ¿sí? Porque los cruzados básicamente son barras o ligamentos en realidad que lo que hacen es coser a la estructura de la rodilla lateralmente, ¿sí? Entonces la fuerza horizontal que genera, no sé, el bamboleo del dorso, del pecho, no puede ser transferido al piso porque no hay forma de trasladarlo, porque estas líneas o tensores rojos no existen, ¿sí? Bueno, entonces volviendo al ejercicio, tenemos 3 grados de libertad por chapa, que ya descubrimos que eran 4, ¿sí? Y tenemos que cada articulación restringe 2 grados de libertad, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 articulaciones, ¿sí? Entonces acá tenemos que este número es 12 menos 8, nos da como resultado 4 grados de libertad, ¿sí? En el caso de chapas cerradas, esta expresión es mucho más simple porque se puede simplificar directamente a que los grados de libertad de chapas cerradas es igual a la cantidad de chapas, ¿sí? Para casos de estructuras abiertas, la expresión es distinta, por supuesto, pero todo deriva de esta expresión que puse acá, ¿sí? Entonces la condición necesaria está cumpliendo.
Ahora, ¿podemos inferir que la estructura es isostática? No, nos falta la parte de analizar si hay vinculación aparente. ¿Sí? Coloquialmente hablando, analizar un vínculo aparente es aquel que no genera el fin para el cual fue concebido, que es equilibrar la estructura o mantenerla estática, ¿sí? El primer caso que se muestra en las clases es una estructura que está soportada por apoyos móviles, ¿sí? O apoyos que no pueden generar esfuerzos horizontales. Entonces esto termina siendo como una especie de patín, ¿sí? Entonces esta estructura es un hipostático. Ahora, los grados de libertad que tenía estas eran 3 y estas condiciones de vínculo, ¿sí? Cada uno de estos apoyos genera una condición, entonces tendríamos 3 condiciones de vínculo, ¿sí? Esto, por más que se cumpla la condición necesaria, hay vinculación aparente, ¿sí? Entonces esto termina siendo una estructura hipostática porque no cumple la condición suficiente. Entonces, porque hay vinculación aparente. Ahora bien, para desarrollar esto vamos a analizar la estructura más detenidamente. Voy a ver si puedo copiar la estructura nuevamente. Ahí va, perfecto. Voy a hacer un poco de zoom ahí. Bueno, entonces para hacer el análisis de vinculación aparente o no, tenemos que ir analizando la estructura chapa por chapa, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir, esta chapa era, vamos a repetir arriba, la nomenclatura utilizada es antihorario, es chapa 1, chapa 2, chapa 3 y chapa 4, ¿sí? Entonces acá se puede ver que la chapa 3, ¿sí?, está en contacto con un apoyo fijo y un apoyo móvil, ¿sí? Estos son, cada uno, este genera 2 condiciones de vínculo, el del apoyo fijo, y el apoyo móvil genera una condición de vínculo. Ahora bien, dada esta disposición, la normal de este apoyo móvil no coincide con este apoyo fijo, entonces esto genera que la chapa S3 esté fija. Mecánicamente lo podemos ver con el siguiente ejemplo, ¿sí? Si tenemos la chapa S3 así zoom y generamos un apoyo, sí, y dejamos que esta chapa 3 solo se sostenga por el apoyo fijo, ¿sí?, en B, esto va a resultar en un mecanismo, ¿sí? Primero, porque los grados de libertad son mayores a las condiciones de vínculo, pero además de eso, podemos decir que esto puede rotar a lo largo de este punto, ¿sí?, punto B, que se lo denomina polo de rotación, ¿sí? Este polo, o sea, este punto es un punto fijo, no se puede trasladar en este sentido ni en este sentido, pero no es capaz de restringir el movimiento de la chapa como un todo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si ponemos un apoyo móvil en este sentido? Que no es el caso de este ejercicio, pero a fines didácticos está bueno ponerlo. La normal de este apoyo móvil coincide con el apoyo, con el polo, ¿sí?, de rotación. Esto básicamente, no sé si se ve a simple vista, generaría que la estructura pueda girar, o sea, no se ve restringido el giro, porque el apoyo no puede sostener o no tiene la capacidad de restringir el movimiento en este sentido que dibuja en rojo, ¿sí? Entonces esto termina siendo un mecanismo porque el apoyo móvil termina siendo como una especie de guía a la rotación. Esto dirían, bueno, esto se acorta porque esto está girando y se acorta, pero bueno, no, el proceso o el análisis que nosotros tenemos en la cátedra es que todo este análisis de isostasticidad se realiza para pequeños desplazamientos, pequeñas deformaciones, ¿sí? Entonces, este punto y este punto están a la misma altura, ¿sí? No es que este punto se corrió un cachito para allá, ¿sí? Ahora, como este caso, vamos a dejarlo así, no es el de nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es
un apoyo móvil con su normal en este sentido y un apoyo fijo en este sentido. Claramente esta rotación que dibujé antes no se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque la restricción que puede generar ese vínculo es en este sentido. Entonces cualquier giro que haga va a estar restringido, ¿sí? Porque tiene un tope acá. Entonces, bueno, dado que la normal del apoyo móvil en C no coincide con el punto B, la chapa S3 está fija, ¿sí? Ahora bien, al estar fija, genera que en el punto de la articulación comprendida entre la chapa 4 y 3, que sería esta, que es la articulación impropia, vamos a tener este caso, ¿sí? Yo estoy haciendo un zoom, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que la chapa 3 está fija, entonces todos los puntos de esa chapa están fijos, no se pueden mover. Ahora bien, esto, en otras palabras, nos está diciendo que estos dos puntos de las articulaciones están fijos, porque esos puntos son parte también de la chapa S3, ¿sí? Ahora, estos apoyos, si lo ven, mecánicamente le transfieren apoyos ficticios móviles en estos puntos, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Bueno, si nosotros tenemos un apoyo fijo y un apoyo fijo, bueno, más o menos lo vimos en el caso anterior, un apoyo fijo solamente y una biela. Si nosotros aplicamos una fuerza así, esto va a rotar, ¿sí? No tiene capacidad de restringirlo, ¿eh? Esta biela, ¿sí? que dibujé acá, vendría a ser esta de acá y esta de acá. Entonces, lo que quiero decir es, esta estructura, cómo está dispuesta la barra y el apoyo, lo único que impide es que no se desplace en el eje de la barra, ¿sí? En el eje perpendicular al eje de barra, esos esfuerzos no son capaces de ser transferidos. Entonces, básicamente, este punto termina siendo como un apoyo móvil. ¿Por qué? Porque este solo puede restringir en el eje perpendicular, ¿sí? En la dirección perpendicular. Entonces, esta chapa, que tiene dos apoyos ficticios acá, generados en las articulaciones, y un apoyo móvil así, genera una estructura en sí misma que tiene 3 grados de libertad, ¿sí? Porque es una chapa analizada por separado y con 3 condiciones de vínculo. Ahora bien, la otra condición que tenemos que ver es que si todos esos apoyos móviles concurren en un punto, ¿sí? En ese caso tendríamos una vinculación aparente. Pero bueno, en este caso las 3 articulaciones no concurren a un punto. ¿Dónde tenemos articulaciones que concurren en un punto? Bueno, en este tenemos articulaciones que concurren en un punto impropio, ¿sí? Después podemos tener un ejemplo de una estructura amorfa, ¿sí? Que tiene 2 apoyos móviles, ¿sí? Voy a ayudarme primero trazando 2 rectas, ¿sí? Y tenemos otro apoyo móvil su dirección normal coincide con los otros puntos, con el punto al cual están unidas las otras dos. Entonces esta estructura lo que puede hacer es rotar, ¿sí? Básicamente este tipo de estructura puede ser asemejable a un eje de un motor, ¿sí? Que tiene rulemanes, ¿sí? Todo esto es una estructura de simetría de revolución. Entonces esto puede girar libremente. Por supuesto, no es libremente porque tiene su fricción, pero termina siendo un mecanismo, ¿sí? Entonces, según lo dicho, la chapa 4, que es esta, está fija, ¿sí? Porque los móviles no concurren a un punto. Ahora, ¿qué nos dice esto? Tenemos la chapa 4, ¿sí? Que resalto acá. Y la chapa 3, ¿sí? Están fijas. Ahora, ¿qué me quiere decir? Esto, para la chapa 1, representa un apoyo fijo, ficticio. Y de este lado, lo mismo. Para la chapa 2, este punto de acá, en coincidencia con la 3, también está fijo. Entonces, acá en esta conformación, donde tenemos una articulación en este punto, otra articulación en este punto y otra articulación en este punto, tenemos la configuración llamada arco a 3 articulaciones, ¿sí? Que básicamente como condición es que tengamos, vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí?
¿sí? Tenemos articulación acá y otra acá. Básicamente la restricción o la necesidad, o sea, la condición para tener un arco de 3 articulaciones es tener 3 articulaciones que no están alineadas, ¿sí? Que es este caso. ¿Por qué? Porque básicamente esto se desprende del análisis de decir, bueno, esta chapa le pasa un apoyo móvil, este apoyo móvil, su normal no coincide con el polo de rotación, entonces esto está fijo y viceversa. Ahora, si nosotros tenemos este caso, ¿sí? Donde tenemos un apoyo fijo acá, un apoyo fijo acá, una articulación obviamente y otra acá y otra acá, nosotros tenemos el caso donde tenemos 3 articulaciones alineadas, ¿sí? Entonces esto produce un mecanismo, ¿sí? Esto se desbalancea, se hunde o se genera un mecanismo en esta dirección, ¿sí? Porque esto no tiene capacidad de tomar flexión. Entonces, al decir que la chapa 1 y 2 forma un arco triarticulado en los puntos, no recuerdo, este punto no lo nombré, pero es el A14, ¿sí? Este es el A12 y este es el A23, ¿sí? Son articulaciones. Se le suele poner un infinito para diferenciarlo de las otras, pero bueno, es una cuestión de notación. Entonces, todas estas articulaciones ya están nombradas y ya pudimos definir que cada una de las chapas en sí no tienen vinculación aparente, por lo tanto nosotros podemos inferir que la estructura está isostáticamente sustentada. Como en el examen, si se les pide, cómo se les pide desarrollar esto, bueno, lo pueden hacer como quieran, ¿sí? Pueden hacerlo con esquemas, con texto, como sea, siempre y cuando esté bien y tenga lógica, por supuesto, ¿no? Bueno, ahora sigamos adelante con la parte 2, ¿sí? Con la parte B, que creo que era el enunciado, decía las reacciones de vínculo externo, ¿sí? Bueno, la parte B. Entonces, acá, para resolver las reacciones de vínculo externo, tenemos las 3 ecuaciones, ¿sí? Que usamos siempre, que es la sumatoria de fuerzas en X y en Y sea 0, y la sumatoria de momentos esto sería en Z, ¿sí? También sea 0. En Z porque Z acá sale, ¿no? Del plano. Obviamente, como los vectores, el momento deriva de un producto vectorial entre la fuerza y la distancia, son perpendiculares a la fuerza. Entonces este está saliente del plano o entrante, ¿sí? Pero con signo positivo bajo terna derecha, ¿sí? Que respeta el orden antihorario, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones nos permiten encontrar, o podemos encontrar, 3 incógnitas nada más, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque si tenemos un sistema, tenemos 3 ecuaciones, tenemos 3 ecuaciones, lo que podemos hallar, ¿sí? Son 3 incógnitas. Entonces, vamos a evidenciar las... A ver si puedo... Ahí está. ¿Sí? Estas las pueden nomenclar como ustedes quieran, siempre y cuando tengan cierta lógica. Estas son las reacciones de vínculo externo, ¿sí? Que tenemos que nos pide determinar el ejercicio. Bueno, nosotros podemos inferir ya que de cómo es cómo es la estructura y cómo son las ecuaciones globales, ¿sí? Que nos falta una más, al menos una más. ¿Por qué? Porque solo podemos encontrar 3 incógnitas con estas 3 ecuaciones. Entonces, estas que están acá se complementan con las de equilibrio relativo, ¿sí? Que ahí podemos desprender muchas otras ecuaciones más, ¿sí? Pero para ello tenemos que abrir la estructura, ¿sí? Se recomienda siempre, ustedes pueden hacerlo como quieran, honestamente, pero lo más conveniente es que ustedes abran en un solo punto y de ahí ir encontrando los esfuerzos y las reacciones, ¿sí? Entonces, hay gente que por ahí abre en varios lugares y eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque se generan muchas incógnitas y eso puede complicar mucho el ejercicio. Entonces, bueno, para abrir vamos a aplicar mi herramienta de borrado.
Sí, es básicamente separar la estructura, ¿sí? La chapa, en este caso, la chapa 1 de la 4, y evidenciar las reacciones de vínculo interno, que son las reacciones que aparecen entre tramos o pedazos de la estructura. Entonces acá vamos a ponerle un nombre, yo le pongo Q porque me gusta ponerle Q, porque después más adelante cuando veamos diagramas va a tener cierta correlación, pero en realidad ustedes pueden ponerle el valor que ustedes deseen, ¿sí? Vamos a ponerle Q y B, no, Q y N, así se correlaciona con lo que acabo de decir. Entonces acá lo que estamos haciendo es separar esta chapa 1 de la chapa 4 y decir, bueno, la chapa 1 está igual, ¿sí? En términos estáticos, está igual que como estaba antes de abrirse, pero porque nosotros le agregamos cargas, ¿sí? Evidenciamos las reacciones de vínculo interno, ¿sí? Entonces, esto que dibujé lo voy a dejar un poco más chico porque ahí se me va a complicar un poco, ¿sí? Esto son las reacciones de vínculo interno que aparecen en la chapa 1. Entonces, del otro lado, por tercera ley de Newton, nosotros tenemos las reacciones de vínculo interno que aparecen en la chapa 4, ¿sí? Que esos son iguales y contrarias por la tercera ley de Newton, ¿sí? Bueno, entonces nosotros podemos, bueno, en principio no me di cuenta, pero nosotros podemos fácilmente con esta ecuación encontrar la reacción de vínculo externo BB, ¿sí? Entonces, ¿cómo conformamos esta ecuación? La sumatoria de fuerzas verticales es el trapecio que está por ahí, la carga de 20 y nada más, ¿sí? Bueno, yo el trapecio lo voy a considerar como un rectángulo de intensidad 10 kN y un triángulo de intensidad de la diferencia, o sea, 5 kN. Entonces, sabemos que según mi terna global, la carga trapezoidal genera una carga negativa. Entonces tenemos los 10 kN de la parte rectangular del trapecio, sus 2,5 metros, esta es la resultante de la parte rectangular. Ahora, la parte triangular pasa lo mismo, es negativo, pero su intensidad es 15 menos 10 kN por 2,5 metros dividido 2, ¿sí? Porque el área de la distribución de la carga distribuida es, o sea, la integral es la resultante de esta carga. Entonces, acá definimos la resultante del triángulo, que está así. Y tenemos una carga puntual P1, que son 20 kN, y el BB, que es positivo. Bueno, este BB da como resultado 51,25 kN. Bueno, acá ya resolvimos una. Después nos quedaría la sumatoria de fuerza horizontal, ¿sí? Vamos a ponerla, que es HA positivo, ¿sí? Más HB menos P2, que esto vale 30, más HC más la carga distribuida, que es 15 kN por 4 metros, ¿sí? Ahora tengo esta incógnita, esta y esta, ¿sí? Bueno, y después nos restaría la sumatoria de momentos global, ¿sí? Pero el problema que pasa con esta ecuación es que si nosotros tomamos momento de B, podemos encontrar, no podemos encontrar HA ni HC, ¿sí? O sea, si tomamos momento global de B, vamos a tener la ecuación el HA porque está a 0,5, ¿sí? Respecto del punto B, y vamos a tener el HC que está distanciado perpendicularmente de ese punto, entonces genera cupla, ¿sí? Entonces vamos a tener un problema, vamos a tener una ecuación donde tenemos dos incógnitas y la otra tenemos las tres incógnitas. Entonces
lo que podemos hacer es encontrar podemos derivar sí, utilizar, no es derivar, utilizar las ecuaciones de equilibrio relativo. Entonces, sabiendo que las articulaciones tienen, esta es articulación 1, 2, ¿sí? Y nosotros nos tomamos el atrevimiento de abrir la estructura y evidenciar las reacciones de vínculo interno, podemos pasar a analizar los valores de estas reacciones de vínculo interno. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, podemos tomar momentos, ¿sí? Sumatoria de momentos de A1, 4 de la chapa 1, ¿sí? Que es esta. Entonces, lo que estamos haciendo es tomando momentos de esta entidad. ¿Sí? Perdón la desprolijidad, pero bueno, sería tomar momentos de esto. Entonces nosotros sabemos que esta articulación, ¿sí? No sabemos que en ese punto el momento es cero por definición, porque la articulación es incapaz de transferir momentos. Sabemos que el momento es cero, ¿sí? En esa articulación. No es la 1,4, sino es la 1,2, ¿sí? Entonces acá tenemos que desde este punto la fuerza N no me genera momento porque no tiene distancia perpendicular respecto de este centro de reducción. Se genera momento de la carga Q, ¿sí? Negativo según esta terna, ¿sí? Es Q por 4 metros menos también la carga distribuida, que es 15 kN metro por 4 dividido 2, ¿sí? Porque la resultante está a la mitad. Esto voy a poner el número así no confunde. Entonces acá está perfectamente definida, ¿sí? Tenemos que la carga Q nos va a dar de valor negativo, ¿sí? Lo cual es lógico, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. La carga Q nos va a dar negativo 30 kN, ¿sí? Entonces, lo cual es lógico, porque si nosotros tenemos una barra que tiene una carga distribuida acá, y nosotros sabemos que acá tenemos la chapa 2 que nos genera una vinculación de este estilo, nosotros sabemos que de este lado esto, si no, nos giraría así, de esta manera. Entonces nosotros necesitamos una restricción, ¿sí? De vínculo interno en este sentido, de derecha a izquierda, ¿sí? O sea, la fuerza Q es visiblemente, es lógico que nos dé hacia la izquierda. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, sería interesante, ¿sí? Es analizar la chapa 4, ¿sí? La chapa 4 está compuesta por la carga trapezoidal, la carga N, la Q que nosotros evidenciamos y la carga HA, ¿sí? Ahora, nosotros al poner la reacción de vínculo interno, las evidenciamos, entonces nos tomamos el atrevimiento de desentendernos de lo que pasa abajo, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que la carga Q, la carga Q va hacia la izquierda, la carga N va hacia abajo y la carga HA va hacia la derecha, ¿sí? Como notación y como convención. Entonces, nosotros podemos tomar proyecciones, ¿sí? De NN, de la articulación, que sería la articulación 3-4, ¿sí? Si no me equivoco, que es esta de acá. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que estoy diciendo? O sea, ¿qué estoy diciendo con esta ecuación? Que todo lo que pasa en esta chapa, vamos a dejarlos, todo lo que está pasando en esta, lo voy a poner. Esta fuerza, que es HA, la carga, sí, trapezoidal, la carga N, la carga Q, que la puse para allá. Toda esta chapa no puede generar esfuerzo neto hacia allá, ¿sí? No puede movilizar la chapa 3, esta de acá, hacia la derecha,
¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que, che, si sabemos que esta articulación tiene su ubicación en el impropio, entonces esta articulación no impide, o sea, perdón, sí, impide que pasen esfuerzos horizontales a la chapa 3. Entonces, esto es lo que significa mecánicamente la expresión esta que pusimos, sumatoria de proyección en el impropio de las articulaciones. Entonces, básicamente lo que tenemos que evidenciar son aquellas fuerzas, ¿sí? Como es HA, que es horizontal, ¿sí? Corre así. Y nuestra Q, que nosotros la pusimos negativa, hacia allá, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Horizontal no tenemos otra más. Entonces, nosotros estamos diciendo, che, todas las fuerzas horizontales, bueno, todas esas no van a poder pasar a la chapa 3, que es la que está acá abajo. Entonces, tiene que irse todo hacia la chapa 1. ¿Por qué? Porque la chapa 1 está unida a la chapa 4 con una articulación propia, ¿sí? Que puede transferir o permite la transferencia de esfuerzos de horizontales y verticales. Entonces, este HA tiene un valor de... ¿sí? Obviamente, yo supuse que el Q va hacia la izquierda, y como nos dio negativo, tenemos que agregar a la ecuación global el signo y después el verdadero signo que nos dio la expresión, ¿sí? que hicimos antes. Esto nos da como resultado HA igual a menos 30 kN, ¿sí? Quiere decir que apunta hacia la izquierda esa reacción. Esto está bueno, me gusta. Algunos lo notan así para indicarlo gráficamente, que las reacciones están en módulo, están definidas en módulo, ¿sí? Y en la dirección, ¿sí? Se sabe que la HA va hacia la izquierda y la BB va hacia arriba, ¿sí? Bueno, entonces con esto, teniendo HA y teniendo... Bueno, sí, teniendo HA podemos encontrar con la sumatoria de momentos en B global, ¿sí? O sea, tomar momentos de este punto, este que está acá, de toda la estructura, ¿sí? Cuando tomamos una... O sea, esto va a ser una aclaración que no está de más decirla. Estas fuerzas, estas reacciones de vínculo interno, ven que nosotros pusimos fuerzas de igual módulo de distinto sentido. Por lo que en una ecuación de equilibrio global, estas de acá, ¿sí? Voy a resaltar en celeste, estas de acá, no aparecen, ¿sí? Porque se anulan. Entonces, fíjense que cualquier momento, el momento que genera el par que genera la carga n respecto de B se anula con el par que genera el otro n del otro lado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a analizar entonces solo las cargas externas, que son las que generan pares, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ponerlo, voy a borrarlo y lo voy a poner al costado para que sigamos el orden, ¿sí? Después cuando lo suba, lo subiré un poco más prolijo. Sumatoria de momentos respecto de B, ¿sí? Esto es una ecuación global. Entonces acá tenemos que HA, perdón, voy a borrar así, lo vamos más prolijo. HA genera un momento negativo, ¿sí? Giro negativo, según mi terna, ¿no? Por la distancia perpendicular, que es 0,5, ¿sí? Pues tenemos mi carga trapezoidal, que está compuesta por un rectángulo y un triángulo. Bueno, entonces este genera, la resultante va hacia abajo, entonces genera cuplas en el sentido positivo de mi terna, ¿sí? Voy a resaltar para que se vea mejor y que presten atención mientras estoy explicando la ecuación, ¿sí? Esta cupla es positiva y tiene valor de la intensidad 10 kN sobre metro por 2,5, que es la longitud de aplicación de la carga, y la distancia de la resultante del rectángulo a el punto B, que es 2,5, que es donde está aplicado la resultante, ¿sí? Individualmente, es 2,5, que es esta distancia, más 0,5, que abajo estoy marcándolo, más 2,5, ¿sí?
Bueno, ahora vamos por el triángulo, ¿sí? Nuestro triángulo, no se olviden que está definido por una carga para una intensidad de 5 kN/m y una resultante ubicada a 1/3 de 2,5, ¿sí? Entonces, este lado va a ser 2/3 de 2,5, ¿sí? Entonces, bueno, lo mismo que hicimos en el caso anterior, vamos a encontrar la resultante, que va a ser 5 kN sobre metro por 2,5 dividido 2, porque es un triángulo, por, ¿qué cosa? 2/3 de 2,5, ¿sí? Porque la distancia perpendicular es esta de acá, ¿sí? Perdón, dibujé la distancia perpendicular del rectángulo, pero espero que se entienda igual. Es 2/3 por 2,5 más 0,5, que deriva de esto que está acá abajo, ¿sí? Que marqué abajo, más 2,5, ¿sí? Ahora entonces vamos a considerar el momento generado por la carga puntual, ¿sí? Que estoy resaltando en celeste. Son estos 20 kN que está aplicado a 1,25, ¿sí? Esto genera un momento positivo, ¿sí? Porque el giro es en ese sentido, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos la carga, sí, los 30 kN que están acá. Lo voy a resaltar de nuevo en celeste. Los 30 kN generan una cupla en sentido antihorario, ¿sí? Porque piensen o vean físicamente lo que está pasando cuando hacemos sumatoria de momentos. Ponemos nuestro punto fijo de rotación en B. Y cualquier movimiento, y analizamos los movimientos que generan todas estas cargas de tener un apoyo firme y no fijo, sino con un polo de rotación en el punto B. Entonces, si nuestra bisagra está en el punto B, nosotros analizamos el giro que genera cada una de las cargas y vemos qué signo tiene, ¿sí? Entonces, esto genera un momento de 30 por 1,75, ¿sí? Porque ese es el brazo. Voy a ir más abajo, así no enchastro y no los mareo. Tenemos el aporte de HC, que está más abajo, que es positivo, porque tiene esa dirección, por son 3,5 metros, ¿sí? Tenemos el momento, ¿sí? Que está acá, momento, el par aplicado, ese par libre, que tiene un giro horario, por lo tanto negativo, ¿sí? Y ¿qué más? Tenemos la carga distribuida, 2, ¿sí? La había puesto como R2. Esta tiene la resultante de esa carga, tiene obviamente esto es obvio, se ve bien porque sabemos que la resultante de esto está a 2 metros, ¿sí? Ahora bien, a veces que hay que tener cuidado y verlo bien, pero a grosso modo nosotros ya sabemos que la resultante, esta 2, está por debajo del punto B, entonces esto sabemos que genera un giro así, ¿sí? Entonces sabemos que va a ser positivo. Por lo tanto, nos resta definir la magnitud de la resultante y el brazo. La magnitud va a ser los 15 kN por los 4 metros de longitud de aplicación, ¿sí? Ahora, la distancia perpendicular está definida por estos 2 metros, que voy a resaltar en amarillo, ¿sí? Pero, como lo estamos haciendo referido al punto B, vamos a tener que restarle los 0,5, ¿sí? Esto es igual a 0. Esto da como resultado un HC igual a menos 50,83, ¿sí? Quiere decir que nuestro HC va hacia la izquierda. ¿Está? Bueno, ahora con esto vamos a ir con la ecuación de sumatoria de fuerzas horizontales. Que tenemos que HA negativo 30, ¿sí? Porque acá nos dio negativo en la ecuación esta que calculamos hace un ratito.
Tenemos HB, que es incógnita, no la sabemos. Tenemos los 30, ¿sí? Los 30 de la carga puntual. Después tenemos el HC, que nos dio también negativo. Y tenemos la parte de la carga distribuida, ¿sí? Sí, está bien. Estos son 15 volts, son 60, sí. 60. Esto se va con esto. Entonces nos está dando que HB es positivo 50,83. Por tanto, HB estuvo bien el sentido que planteamos, o sea, el que está acá en celeste que estoy marcando ahora, pero nada, bueno, nos dio positivo. Entonces, eso es propio de cómo se está comportando la estructura y cómo se está apoyando la estructura. Así que con esto estaría perfectamente definido las reacciones de vínculo externo, ¿sí? Entonces, en la próxima sección correspondiente a este ejercicio vamos a resolver los diagramas de característica con estas reacciones de vínculo externo bien calculadas, ¿sí?